El pollo al horno aún estaba tibio cuando Esteban habló. Hemos decidido, dijo, doblando su servilleta como si fuera una cena cualquiera. Tienes 72 horas para irte. Esta casa ahora es nuestra. Parpadeé una vez. Mi tenedor quedó suspendido en el aire con un trozo de zanahoria deslizándose por el borde. Lo miré a él, luego a Mariana, quien de repente encontró un interés profundo en su vaso de agua. Sus manos estaban cruzadas en su regazo. Esteban continuó su tono casi ensayado. Ya firmamos la escritura. Se finalizó hace 2 semanas. Tomé mi servilleta, limpié las comisuras de mi boca y la dejé junto al pan que no había tocado. Mis manos no temblaron. Mi voz no se alzó. Entiendo, dije. No pedí detalles. No pregunté a dónde esperaban que fuera. No pregunté quién los ayudó a firmar algo mientras yo estaba en el hospital. En cambio, me levanté, llevé mi plato al fregadero, lo enjuagué en silencio y caminé a mi cuarto. La puerta se cerró con un clic, amortiguando el sonido de los cubiertos chocando y una risita suave que no había escuchado en años. En el espejo mi reflejo parecía extrañamente quieto. El mismo cardigan desgastado, las mismas pecas solares en mis mejillas. Y sin embargo todo había cambiado. Abrí el cajón donde guardaba mi vieja agenda. Las páginas aún olían a tinta y polvo. Busqué la fecha de esta semana y escribí una palabra bajo el viernes ida. Luego bajé la caja de almacenamiento del estante superior, la que decía papeles de la casa. Aterrizó en la colcha con más fuerza de lo esperado. No la había abierto en años, pero algo me dijo que era el momento. Sus voces se filtraban débilmente por la rejilla de ventilación. Algo sobre cortinas nuevas, sobre convertir mi cuarto en una habitación para el bebé. Me senté con las piernas cruzadas en la cama y comencé a revisar los documentos. Recibos, permisos, un sobre amarillento, etiquetado fideicomiso, copia final. Mis dedos se detuvieron. No había visto ese sobre desde que murió Javier. Después de que Javier murió, el silencio en la casa se sentía cortante. No pesado, no suave, solo cortante. Recuerdo estar en la cocina la mañana después del funeral, mirando un fregadero lleno de platos que nadie había tocado en días. El teléfono no paraba de sonar. Banco, seguros, gente a la que no le importaba que el hombre que construyó esta casa con sus manos ya no estuviera. Estábamos 3 meses atrasados con la hipoteca. Javier había pedido un pequeño préstamo para cubrir reparaciones el año anterior y yo ni siquiera lo supe hasta que llamaron. Esa tarde me quité mi anillo de boda. La casa de empeño en el centro me dio un precio justo, considerando el desgaste. No lloré cuando lo entregué. El hombre detrás del mostrador parecía más nervioso que yo. Ese dinero pagó el préstamo. Luego vino el tejado, otros miles de pesos. Empecé a dar clases particulares, noches y fines de semana. Niños batallando con álgebra. Adultos preparándose para exámenes de secundaria. A todos les enseñé, con una sonrisa que no siempre sentía. Los muebles de la sala, comprados poco a poco. El sofá en una liquidación, el sillón en una subasta de herencia. Las mesitas las encontré en la calle y las restauré con mis propias manos. Reconecté la mitad del cableado de la casa. Pagué para que rehicieran el aislamiento cuando las corrientes de aire empeoraron. Cada ventana contra tormentas instalada, cada cortina colgada, cada lámpara reemplazada, yo lo hice. Y no lo hice para presumir, lo hice porque creía en salvar lo que Javier había construido. Esteban regresó hace 5 años, 26 años despedido sin saber qué seguía. Le dije que volviera a casa, que lo resolveríamos. Mariana llegó 1 año después. Entonces tenía una sonrisa dulce, ojos suaves. Desocupé el cuarto de costura para hacerles espacio. Guardé mi máquina de coser. Me lo agradecieron ese primer año.
Recuerdo cómo se sintió eso. Acerqué el sobre del fideicomiso, limpié una capa de polvo y lo abrí lentamente. Lo escuché por accidente. Estaba doblando ropa en el pasillo cuando la voz de Mariana se coló por la rendija de su puerta. No va a estar aquí mucho más tiempo. Él necesita su propio espacio. Me quedé quieta con una sábana a medio doblar en las manos. Su tono era casual. No cruel, solo seguro. Como si yo ya me hubiera ido, como si ya me hubiera desvanecido de la foto. En las semanas previas a esa cena, las cosas habían cambiado poco a poco. Mariana empezó a llamar al comedor el cuarto de proyectos y convidaba gente para lo que ella nombraba sesiones de planeación. No me decían que planeaban, solo me pedían que no hiciera ruido. Esteban dejó de dar las gracias por la comida, por la ropa limpia, por el techo sobre su cabeza. Una tarde encontré un recibo en la encimera C75.000 por renovaciones del baño de visitas. No había aprobado nada. Mi propia puerta de dormitorio empezó a atascarse ese mes. Lo mencioné 2 veces. Nadie levantó la mirada. El refrigerador estaba reorganizado. Mis recipientes empujados al fondo. Etiquetas en los estantes que no escribí. Mariana movió mis herramientas de jardinería del cuarto de lavado al garaje, luego cerró el garaje con llave cuando no estaba viendo. Era como si me estuvieran borrando en pedazos demasiado pequeños para discutir. Hasta el termostato lo cambiaron más bajo de lo que me gustaba siempre, para ahorrar energía. Compré un calentador portátil para mi cuarto. Seguí dando mi espacio, mi paciencia, mi silencio, porque me decía que eso hace la familia. Ellos estaban reconstruyendo, empezando de nuevo. No quería ser el peso que los hundiera. Pero esa noche, después de escuchar a Mariana por teléfono, algo en mí cambió. No era que no me vieran, era que no creían que debían hacerlo. Dejé las sábanas dobladas en la cama, caminé por el pasillo y volví a abrir el documento del fideicomiso. Mis ojos recorrieron las páginas lentamente buscando la línea que creía recordar. No dormí esa noche. Las palabras que escuché a través de su puerta se repetían hasta volverse ruido. A las 3 de la mañana dejé de intentar descansar. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve traqueteo del calentador. Fui al cuarto de lavado, donde estaba el viejo archivero, debajo de un montón de sábanas dobladas. Javier guardaba todo ahí, garantías, formularios, de seguros, papeles de la propiedad. No lo había abierto desde el año después de su muerte. El cajón se atascó a la mitad. El metal gruñó cuando tiré más fuerte. Las carpetas se deslizaron hacia adelante, sus bordes desgastados por años de uso. Una me llamó la atención: fideicomiso de propiedad, Residencia Torres. La llevé a la mesa de la cocina, encendí la luz pequeña sobre la estufa y comencé a hojear. Las primeras páginas eran familiares: el acuerdo del fideicomiso, el testamento de Javier, la enmienda que firmamos cuando Esteban estaba en la universidad. Pero cerca del final apareció una hoja más nueva. El papel era más blanco, la tinta aún nítida. Mi nombre, Isabel Torres, estaba pulcramente escrito sobre un sello notarial, solo que no era mi letra. La cola de la R se curvaba mal, los bucles de la E eran demasiado apretados. Parecía practicada cuidadosa, pero lo suficientemente distinta para que yo supiera que no era mía. El sello notarial era de un pueblo que no había visitado en años, a 2 estados de distancia. La fecha en la parte inferior me cortó el aliento exactamente 2 semanas atrás, la misma semana en que estuve bajo anestesia, operada por un quiste pequeño. Pasé mi dedo por la firma. Mi propio nombre. Prestado, robado, usado. Alguien había firmado mi casa mientras yo estaba en una cama de hospital, confiando en que alimentarían a mi gato y regarían mis plantas. Me quedé ahí mucho tiempo, con los papeles esparcidos sobre la mesa,
el reloj, avanzando hacia el amanecer. Cuando la primera luz tocó las ventanas, supe exactamente qué buscar a continuación, la cláusula que Javier insistió en agregar hace tantos años. A Javier nunca le gustaron los cabos sueltos. No confiaba mucho en los bancos, tampoco en los abogados, pero sí en el papel, el que podía sostener, notariar, archivar por triplicado. Una vez dijo sentado en el porche con un bolígrafo entre los dientes: la gente olvida las promesas. La tinta no. Fue su idea poner la casa en un fideicomiso. Si algo me pasa, dijo, nadie cambia esto sin tu firma. Asentí medio escuchando en ese momento. Pensé que teníamos años, pero lo hizo de todos modos. Recuerdo firmar esos papeles en la oficina del registro, él revisando cada línea 3 veces, pidiéndole al empleado una segunda copia para nuestros registros. No había pensado en ese día en mucho tiempo. Ahora hojeé con cuidado las páginas amarillentas hasta que la encontré página 6, tercer párrafo. Ninguna transferencia o traspaso será válida sin la aprobación explícita por escrito de ambos fideicomisarios o del cónyuge sobreviviente. Lo leí de nuevo más despacio esta vez, luego otra vez. Mi nombre era el único que quedaba y no había aprobado nada. La firma falsificada no significaba nada. El sello notarial de 2 estados de distancia no significaba nada. Habían intentado quitarme la casa usando mi nombre, pero olvidaron la parte que más importaba. Seguía siendo mía. Me recosté en la silla de la cocina, dejando que el peso de eso se asentara. No era exactamente alivio, más bien claridad. El fideicomiso era válido. Su transferencia no lo era. No lloré. No temblé. Solo alcancé la mesa y acerqué mi laptop. La impresora, aún polvorienta por el desuso, cobró vida. Imprimí 3 copias de la cláusula y puse una en un sobre. Las otras 2 las doblé con cuidado y las guardé en mi bolso. Era hora de hacer una llamada. Una que no había hecho en más de una década. No había hablado con Arturo Mendoza en casi 12 años. La última vez fue cuando murió Javier y necesitaba ayuda para ordenar la herencia. Era más lento entonces, cuidadoso con las palabras, pero agudo cuando importaba. Javier confiaba en él y eso siempre fue suficiente para mí. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar contestara. Mendoza. Arturo, soy Isabel Torres. Hubo una pausa. Luego su voz se suavizó. Isabel, vaya qué sorpresa. Sigues en la casa de la calle Nogal, sí, pero hay un problema con el fideicomiso. ¿No me apresuró? Le expliqué todo, la firma falsificada, la transferencia de la escritura, la fecha en que estuve en cirugía. La copia de la cláusula que encontré. El sello de un pueblo donde no había puesto un pie en años. ¿Todavía tienes el original?, preguntó. Sí. El archivo de Javier intacto. Entonces no te vas a ninguna parte, dijo con tono firme. Esto es lo que haremos. Redactaré una moción para anular la transferencia. Deberás presentarla en la oficina del registro municipal mañana a primera hora. Ese documento que encontraste, el de tu nombre falsificado, no lo pierdas. Es evidencia. Incluiremos una denuncia por fraude si es necesario. Hizo una pausa, como midiendo las siguientes palabras. Y Isabel, si intentan algo antes de que esto se resuelva, si siquiera sugieren sacarte, llama a la policía, de inmediato. Tienes derecho legal, ellos no. Asentí, aunque no podía verme. Gracias. Siempre fuiste la que mantenía todo en pie, dijo suavemente. Llámame si algo cambia. Colgué el teléfono tibio en mi mano. Luego marqué el segundo número. Cerrajería Juárez, respondió la voz al otro lado. Necesito un cambio de cerraduras residencial, dije. Hoy si es posible. Nombre y dirección: Isabel Torres, calle Nogal 108. Observé cómo la luz cambiaba en el suelo mientras le daba los detalles. Dijeron que podían venir en 1 hora. Dije que estaría esperando. La mañana del tercer día
estaba podando hojas secas de un helecho en maceta junto a la ventana cuando escuché el traqueteo en la puerta principal. La perilla giró una vez, dos, y se detuvo. Una pausa. Luego un golpe. «¿Mamá?» La voz de Esteban, impaciente. «¿Por qué cambiaste las cerraduras?» Caminé hasta la puerta y solo abrí la mosquitera. Estaba ahí con una bolsa de lona al hombro y esa línea tensa entre las cejas, que recordaba de su adolescencia justo antes de un berrinche. «¿Por qué esta casa sigue siendo mía?», dije con calma. Soltó una risa corta y sacó su celular. «Firmamos la escritura». «Está hecho. Tuviste tu tiempo aquí». Alcancé la mesa auxiliar y tomé el sobre manila que había dejado ahí 2 horas antes. Lo había sellado esa mañana. Adentro, una copia de la cláusula del fideicomiso, la firma falsificada y la carta de Arturo en papel membretado, clara e inconfundible. Se lo entregué a través de la mosquitera. Lo tomó lentamente como si no estuviera seguro de qué había dentro, pero ya no le gustaba el peso. «¿Querrás leer eso?» antes de decir algo más. Dudó, luego me miró. Mariana dijo: «No lo dejé terminar». Retrocedí y cerré la mosquitera. No volvió a tocar de inmediato. Solo se quedó ahí con el sobre en la mano, mirando los números de latón sobre la puerta como si de pronto hubieran cambiado. Observé por la ventana lateral. Mientras regresaba a su coche, abría el sobre y esparcía los papeles en el asiento del copiloto. Su mano fue a su frente. La casa estaba en silencio cuando volví adentro. Regresé al helecho, arranqué la última hoja marchita y la tiré a la basura. Luego fui al archivero y saqué la siguiente carpeta: formularios municipales. Era hora de visitar la oficina del registro. La llamada de la oficina del registro llegó justo después de las 10. Estaba enjuagando platos cuando sonó el teléfono. La empleada habló claro, sin rodeos, solo hechos. Mi moción había sido procesada, aceptada y registrada. «El fideicomiso sigue vigente», dijo. «Cualquier transacción hecha sin tu consentimiento por escrito es legalmente nula». Le agradecí, colgué y me quedé ahí un largo momento con las manos aún húmedas, el corazón extrañamente firme. Arturo llamó después. Había presentado la denuncia por fraude, enviado la firma falsificada junto con la original y adjuntado una copia del registro notarial del otro estado. «Intentarán retrasarlo», dijo, «pero no van a ganar». 1 hora después, escuché el mensaje de voz de Mariana. «Podrías haberte ido sin hacer tanto alboroto», dijo su voz cortante, frágil. «No tenías que convertir esto en algo legal». No devolví la llamada. En cambio, horneé pan de plátano, 2 hogazas. No las necesitaba. Nadie venía de visita, pero la casa se llenó del aroma de algo cálido y eso fue suficiente. A las 4, mi celular vibró de nuevo, esta vez el banco. Reconocí la alerta. Un intento fallido de retirar dinero de la cuenta de renovaciones. Inicié sesión. Todo seguía en su lugar, congelado. Cuando Javier y yo abrimos esa cuenta, era para rastrear cada peso gastado en reparaciones. El nombre de Esteban solo se agregó por conveniencia cuando dijo que quería ayudar a manejar el presupuesto. Nunca quité el mío. Ellos asumieron que sí. Ese era el patrón en realidad. Asumieron que no revisaría la escritura, que no notaría el sello notarial, que me iría porque irme es más fácil que pelear con tu propio hijo. Pero nunca cedí la propiedad, ni legalmente, ni prácticamente, ni siquiera emocionalmente. Me quedé junto al horno, limpiando harina de mis manos y escuché el pitido del temporizador. Las hogazas estaban listas. Para cuando se enfriaron, ya había guardado el recibo del registro y los documentos de fraude en una carpeta nueva. Mañana me reuniría con la empleada del registro otra vez, pero esta noche me senté en la mesa de la cocina y comencé a listar todo lo que había pagado en esta casa. No azotaron la puerta cuando se fueron. Fue más silencioso de lo que esperaba, solo el roce de las patas de las sillas
el arrastre de cajas y algún golpe ocasional cuando algo no encajaba bien en la cajuela del coche de Esteban. Mariana nunca me miró. Esteban lo hizo una vez cuando dejó caer una caja de libros y se agachó a recogerlos. Abrió la boca, la cerró y volvió a empacar, sin demandas, sin gritos, sin disculpas. Solo 2 días de una mudanza lenta. No ofrecí ayuda. Me mantuve al margen, en la cocina o arriba, escuchando el ritmo suave de las cosas terminando. Cuando se llevaron la última bolsa, el silencio que siguió no era triste, no era enojo, era espacio. Caminé por la casa lentamente, mis pasos suaves sobre el piso de madera. El baño de visitas aún olía al adhesivo de los azulejos que usaron. Mariana eligió una lechada gris. Quedó bien, fría pero bien. En el dormitorio principal, el edredón seguía doblado a los pies de la cama. No había usado esa habitación desde que Esteban y Mariana se mudaron. Abrí el closet, vi mis vestidos viejos colgando ahí intactos. Llevé mi ropa del cuarto de visitas y la puse en los cajones donde solía estar. Coloqué mi lámpara de lectura en la mesa de noche, la enchufé y la encendí. La habitación se calentó de inmediato. Esa noche preparé una taza de té y salí al porche. El columpio crujió suavemente bajo mi peso mientras me acomodaba. Había pensado en reemplazarlo la primavera pasada. La madera estaba desvaída, la pintura descascarada en partes. Pero esa noche se sentía justo bien. No era perfecto, pero había durado. Me recosté viendo cómo la última luz se extendía por el patio y sentí algo aflojarse en mi pecho. Más tarde, antes de acostarme, revisé la carpeta una última vez. Los documentos finales estaban listos. El nombre en la escritura estaría corregido la próxima semana. Han pasado 3 meses en calma. Las paredes de la cocina ahora son de un verde salvia. Las pinté yo misma durante 2 fines de semana tranquilos. Las pinceladas eran desiguales al principio, pero no me importó. Nadie estaba sobre mi hombro diciéndome qué color debería haber elegido. Nadie suspiró cuando dejé la bandeja de pintura fuera toda la noche. Mis utensilios se quedan donde los pongo. Mis especias, mis tazas, mis bolsitas de té, intactas salvo por mí. Empecé a ser voluntaria en la biblioteca los martes y viernes. Mayormente acomodo libros, a veces ayudo a los niños durante la hora de cuentos. Es tranquilo familiar. El tipo de tranquilidad que he aprendido a querer. El hijo del vecino Mateo ahora corta mi césped. Se negó a aceptar pago la primera vez. Dijo que su papá le dijo que yo mantengo unido todo el vecindario. Le dice 400 de todos modos. La siguiente semana me trajo un pastel de durazno que hizo su mamá. Arturo llamó un miércoles. Estaba podando rosales cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Está finalizado, dijo. El fideicomiso ahora está completamente a tu nombre. Única propietaria. Dije gracias, nada más. No se lo dije a Esteban. No había nada más que decir y no me interesaba empezar otra conversación que terminara en silencio. Esto no era venganza, no era orgullo, era paz. Cerré la cuenta conjunta de renovaciones la semana pasada. La cajera preguntó si quería conservar el historial. Dije que no. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. Se sintió limpio. Hay un sobre pequeño en mi cómoda ahora con los documentos de la propiedad. No en una caja fuerte. No escondido. Solo descansando donde puedo verlo. Hice sopa esta noche. Del tipo que le gustaba a Javier. Encendí la radio, la dejé sonar hasta el final, sin que nadie pidiera cambiar la estación. Después de la cena, me paré en medio de mi cocina, las paredes cálidas y suaves, y miré alrededor. Todo aquí lo había ganado. Y nada en esta casa necesitaba el nombre de alguien más para ser mío.